Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en Estudios Económicos y la maestría en Economía, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado Los efectos de subsidios públicos a la ID privada en México. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Maestro Emanuel Salvador Chávez Jiménez, estudiante del doctorado de Paris School of Economics en Francia. Asimismo, como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, muy amables. Bueno, pues en ese sentido, agradecemos al maestro Emanuel Salvador Chávez Jiménez, ¿sí? Por su presentación, su participación en este seminario, que es conjunto entre el doctorado de Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara. Bueno, nada más a manera de referente, comento, Emanuel Salvador Chávez Jiménez tiene estudios de doctorado en la Paris School of Economics, tiene estudios de maestría en el Colegio de México y tiene estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana. Como experiencia, tiene experiencia también en el ámbito académico y en el ámbito no académico. En el ámbito académico tiene experiencia, ha trabajado en la Universidad de Stanford, ¿sí? Y ha trabajado también en el Banco Mundial, en el área de investigación. También ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la unidad de planeación, y también dentro de su experiencia debemos anotar que ha publicado varios documentos de investigación sobre el área de investigación y desarrollo y la política pública, y también en el tema de crecimiento económico y distribución del ingreso. Asimismo, mencionamos como experiencia docente, ha tenido experiencia en la Universidad de París I, que es la Sorbona, y en la Universidad Panamericana en Guadalajara. Además, bueno, debemos mencionar que ha tenido algunos reconocimientos por sus trabajos. Particularmente destaca el premio en el área de finanzas públicas, que es un premio dado por el Congreso de la Unión en México, y ha tenido varios reconocimientos por el mérito académico, por el Consejo de Comercio Internacional, Universidad de Empresa, ¿sí? Y también ha tenido reconocimientos por la Cámara de Comercio de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ya dado esta introducción, que como se dan cuenta es alguien especialista en el área de políticas públicas, la evaluación de impacto, la distribución del ingreso y el crecimiento, pues ya dejo a nuestro ponente que nos dé la plática del día de hoy, y pues nuevamente agradecemos su asistencia a este evento. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Bueno, hoy voy a presentar una investigación que forma parte de mi tesis doctoral. Es una investigación muy aplicada, es puramente economía aplicada, y en particular pues estoy presentando una evaluación de impacto que hice sobre el efecto de subsidios públicos en la investigación y desarrollo. Bueno, ¿qué me motiva a este tema? Sabemos que los subsidios directos son una política bastante popular para incentivar la investigación y desarrollo en empresas privadas. Sin embargo, este tipo de subsidios se utilizan sobre todo en países de altos ingresos. Tal vez es porque son los que tienen más capacidad para financiarlos. En años recientes, esta política se ha extendido un poco
a países menos desarrollados o bueno, con ingresos más bajos. Algunos ejemplos son México, Turquía o Argentina, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una problemática que queda un poco en la literatura, y tiene que ver con el hecho de que si en estos países las empresas prefieren, digamos, copiar o adaptar la tecnología que ya fue desarrollada en países de más altos ingresos, entonces es posible que los subsidios a la investigación y desarrollo no sean tan efectivos como en los países ricos. O también pues tenemos el problema de que tal vez en países de ingresos medios es más difícil acceder a los insumos necesarios para la investigación y desarrollo como personal capacitado o como equipo de laboratorio, por ejemplo. Bueno, en esta gráfica estoy presentando de manera muy resumida la situación, digamos, mundial, bueno, en países selectos sobre el gasto en investigación y desarrollo, que de aquí en adelante voy a llamar ID, ¿no? Un poco, o I+D, para que sea más fácil pronunciarlo. Y bueno, en esta gráfica vemos en el eje derecho, perdón, el eje izquierdo, vemos la parte del gasto en I+D como proporción del PIB, ¿no? Y en el otro eje vemos el porcentaje en el total del gasto, ¿no? En ID, que es público y que es privado. Entonces, ustedes pueden ver aquí que países más ricos, ¿no? Tienden a gastar una parte más alta de su PIB en investigación y desarrollo que países de desarrollo, que países de ingresos más bajos, ¿no? Esto lo vemos, ¿no? En los puntos rojos que están mostrados aquí, ¿no? Este es el porcentaje de I+D como, el porcentaje de gasto de I+D como parte del PIB, ¿no? En esta línea negra vemos el promedio de este porcentaje en los países de la OCDE y en la línea gris vemos este promedio en los países de América Latina. Ahora, bueno, si nos fijamos en México, vemos que es un país que está pues más en la parte baja, ¿no? Gasta alrededor de 0.5% del PIB en investigación y desarrollo. Y es un porcentaje muy cercano a lo que gasta en promedio Latinoamérica. Sin embargo, pues estamos lejos del líder de la región, que es Brasil, ¿no? También vemos en la gráfica que los países más ricos tienden también a tener una parte del gasto privado más importante en el total del gasto. Conforme vamos viendo los países que son menos ricos, vemos que en general la participación del sector público es más importante. Y bueno, este es el caso de México. En México, típicamente entre el 60 y el 70% del gasto en I+D viene del gobierno. Entonces, bueno, aquí uno de los tal vez ideas que vienen a partir de esto es que una forma de posiblemente perdón, no sé si siguen viendo las líneas. Sí. Sí, ok. Estoy viendo como allá. Entonces aquí lo que vemos es que tal vez una forma de aumentar el gasto puede ser mediante el incremento de la parte privada, ¿no? Y la literatura en efecto muestra que los subsidios pueden estimular el gasto privado. Sin embargo, como la mayor parte de la literatura viene enfocada a países de altos ingresos, en realidad no sabemos mucho de qué es lo que pasa en países con ingresos medios, ¿no? Como bueno, un breve índice general. Primero voy a empezar con la introducción. Voy a arrojar como los datos generales de la investigación.
Luego presento los datos y la metodología que estoy usando. Voy a los resultados y al final una pequeña conclusión. Empezando un poco con una muy breve revisión de la literatura, sabemos que la evidencia empírica sugiere dos cosas. Uno, que la investigación y desarrollo tiene efectos positivos sobre el crecimiento, sobre todo a través de la parte de la productividad de los factores. Y la segunda es que los retornos privados a la investigación y desarrollo son menores que los retornos sociales. Esto es porque como este gasto tiene externalidades positivas grandes, las empresas al tomar la decisión de cuánto van a gastar no toman en cuenta estas externalidades. Entonces, sí, entonces el gasto que ellas hacen es menor, digamos, que el gasto social óptimo. Esta es la justificación típica que se da para que el gobierno apoye el gasto privado en investigación y desarrollo. Ahora, la literatura anterior al año 2000 encontraba conclusiones contradictorias. No era claro si estos subsidios en realidad apoyaban, fomentaban, digamos, el gasto en ID, o si en vez de eso lo desplazaban, ¿no? Lo que se puede pensar es que si el gobierno da dinero a las empresas, estas lo que podrían hacer es simplemente dejar de gastar lo que tenían ellas planeado y usar el gasto del gobierno, ¿no? Para financiar sus proyectos. Sin embargo, bueno, las investigaciones más recientes, lo que viene a partir del año 2000, es un poco más unánime en concluir que estos fondos públicos sí son positivos, ¿no? Que sí afectan de manera positiva a la I+D privada. Como decía, sí, la mayor parte de esta literatura enfocada en países ricos. Otra cosa que tiene esta literatura es que por la propia naturaleza de estas políticas públicas es difícil encontrar diseños experimentales, ¿no? O cuasi experimentales, por lo cual es difícil conseguir una estimación causal, ¿no? Sí hay ya en la literatura algunas estimaciones cuasi experimentales, sin embargo todavía son escasas y bueno, son las más recientes. Entonces, ¿cómo contribuyo yo un poco a la literatura? Primero, como decía, pues me enfoco en México, que es un país lejos de la frontera tecnológica. Tengo la ventaja de que el diseño o la política pública que estoy analizando tiene un diseño cuasi experimental. Es decir, se asignaban estos subsidios, se definía un umbral un poco arbitrario, ¿no? Aunque sí anunciado a todos los participantes. Se define una calificación a partir de la cual se otorgaban los subsidios, ¿no? Esto permite usar un método de estimación que es la regresión discontinua. Y este método, bajo ciertos supuestos, permite deducir un impacto causal, ¿no? Del subsidio sobre las actividades de I+D de las empresas. ¿Qué política pública estoy analizando? Es en particular el programa de estímulos a la innovación, que es, o bueno, más bien fue un subsidio a la I+D en empresas privadas que otorgaba el CONACYT, ¿no? Había ciertos rubros, ¿no? Bien especificados para los cuales las empresas podían destinar este subsidio y solo se podía destinar a el proyecto que ellas presentaron ante CONACYT, ¿no? Este fue el programa más grande, ¿no? De CONACYT para empresas privadas. En su punto más alto, que fue el año 2015, tuvo un presupuesto de cerca de 4,000 millones de pesos, que fue cerca del 10% del presupuesto de CONACYT. Entonces, estamos hablando de verdad de un programa que fue bastante importante, ¿no? Se otorgó de 2009 a 2018 y como fue muy sonado en medios, ¿no? En el 2019, la nueva administración de CONACYT decidió suspender el programa. Ahora, bueno, un resumen breve resumen de lo que obtuve
en esta investigación es que el subsidio sí parece tener un impacto positivo en cuanto a lo que es, en cuanto al personal que se asigna a actividades de innovación. La innovación, como la defino aquí, es es actividades de creación de nuevos productos. Estas actividades pueden venir de proyectos bien definidos, pero también de trabajo no sistemático o espontáneo. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. En otros variables, otros resultados que analizo, no observo que haya un impacto, no parece que haya ningún impacto. Estas, donde no observo un impacto, es en personal asignado a actividades de investigación, que más adelante voy a definir qué es investigación, en registro de adquisición de patentes o en el gasto privado en actividades de I+D. Bueno, fuentes de datos para esta investigación son dos principalmente. La primera es una base de datos proporcionada por CONACYT sobre el PEI. Son datos administrativos de PEI. El PEI es el subsidio que estoy analizando, Programa de Estímulos a la Innovación. Y estos datos no son públicos y contienen información sobre todos los proyectos que solicitaron un subsidio a este programa de 2011 a 2013. La otra fuente de datos es el Censo Económico de 2014. De aquí obtengo las variables propias de las empresas, ¿no? Y bueno, de aquí vienen las variables dependientes y de control. La base de datos de PEI solo tiene información de qué empresas presentaron cuáles proyectos. El censo económico sí tiene datos de pues, muchísimas cosas, ¿no? Entonces aquí obtengo variables de pues, los resultados, ¿no? Las variables, digamos, la Y en la regresión. Entonces, ahora, un trabajo antes de estimar los resultados, tuvo que emparejar ambas bases de datos, lo cual fue un trabajo bastante complicado porque no hay, digamos, un código único entre la base de datos de PEI y el censo económico que distinga las empresas. Entonces, se tuvo que emparejar ambas bases en base sobre todo a los nombres de las empresas. Lo cual es muy complicado porque pues cuando se trabaja con nombres suele haber errores en los nombres. Más allá de eso, puede ser que esté registrado un nombre en una base y otro nombre en otra, entonces puede ser complicado este proceso. En la tabla se ve que, en la parte de arriba de la tabla se ve que de las empresas que solicitaron el subsidio, hubo cerca de 3,000, ¿no? Y las que pude al final emparejar al censo fueron más bien 1,300. Entonces, perdí una buena parte de las empresas en este emparejamiento. Sí me quedé con una proporción similar entre las que recibieron no el subsidio, pero si vemos la parte del tamaño de empresa, sobre todo perdí las empresas pequeñas, que son las que pues suelen tener más problemas de registro en el nombre. Y bueno, también además de eso son las que es más probable que mueran, ¿no? Entre que les dieron el subsidio y el análisis que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué variables analizo? Como lo dijo anteriormente, personal que se asigna innovación, personal que se asigna investigación, patentes y gasto privado en investigación y desarrollo. Ahora, ¿cómo se define investigación e innovación? Esta definición es la que yo obtengo del censo económico, pues porque es de ahí de donde obtengo mis variables. Y en el censo de innovación se define como actividades que lleven a introducir procesos nuevos, productos nuevos, mejorados, y también procesos de producción en el mercado. Y esto puede venir de proyectos bien definidos o de trabajo no sistemático, ¿no?
censo abre la posibilidad a que sean estas, a que la innovación venga de ideas espontáneas, digamos. La parte de investigación es diferente. La investigación sí se define como un trabajo sistémico que lleva principalmente a aumentar el conocimiento y luego esto puede resultar en crear nuevos productos y procesos. La metodología que voy a usar, bueno, como decía, como introduje brevemente antes, es la regresión de discontinuidad. Mi objetivo aquí es ver si el subsidio del PEI tuvo un impacto, o sea, tiene un impacto causal en las actividades de investigación y desarrollo en las empresas. Ya que los subsidios no se asignan aleatoriamente, las empresas que reciben los subsidios y las que no lo reciben pueden diferir en características que no estamos observando y que están correlacionadas con el resultado que se analice. Por ejemplo, si sabemos que las empresas que hacen más actividades de investigación y desarrollo y I+D también tienen más experiencia en aplicar a los subsidios y tienen más probabilidad de recibirlo, entonces entramos en un problema de endogeneidad, ¿no? Que es el problema típico en la evaluación de impacto, ¿no? Entonces, este problema se le puede dar un poco la vuelta usando los criterios de asignación que tenía el PEI, ¿no? Lo que pasaba era que los proyectos se calificaban en una escala del 0 al 110, y solo los proyectos que tenían 75 sobre 110 o más eran candidatos a tener el subsidio. Se les podía dar el subsidio. Todos los proyectos que estuvieran debajo de ese umbral no se les daba el subsidio. Este diseño, como decía antes, es cuasi experimental y si asumimos que cerca del umbral es como si los subsidios se asignaran de manera aleatoria, entonces estimando la discontinuidad en el umbral podemos estimar el impacto causal del subsidio. Brevemente voy a describir, para los que no estén muy familiarizados con esta técnica de investigación, voy a describir de qué se trata. Tenemos en el eje vertical la probabilidad de recibir el tratamiento, en este caso de recibir el subsidio, y en el eje horizontal tenemos a nuestra variable de calificación, que en este caso son las calificaciones que se les daban a los proyectos. Entonces, el ideal, ¿no? El contexto ideal sería que en el umbral que se define, a partir del cual se reciben los subsidios, pasáramos de una probabilidad de una probabilidad 0 de recibir el subsidio a un salto discreto y recibir 1, ¿no? Perdón, tener la probabilidad de 1 de recibir el subsidio. Ese es el ideal, no es lo que tengo aquí, lo voy a explicar después. Y bueno, con esta discontinuidad en la probabilidad, podemos medir con el salto en la discontinuidad, podemos medir el impacto causal del subsidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en esta investigación? Tengo que una empresa puede presentar más de un proyecto al PEI o podía presentar más de un proyecto al PEI, ¿no? Entonces, lo que hago es definir, vamos a definir G subíndice IJ, que es la calificación, ¿no? En la empresa ED y el proyecto J que presentó, menos 75 para normalizar en 0, ¿no? El umbral a partir del cual hay subsidio. Y calificación, perdón. La calificación del proyecto un proyecto J puede recibir el subsidio solo si G subíndice IJ es mayor a 0, ¿no? Si G subíndice IJ es menor a 0, no se recibe el subsidio.
Sin embargo, bueno, aquí tenemos el problema de que si los resultados se miden a nivel de empresa y no a nivel proyecto, ¿no? Entonces hay que agregar todos los proyectos que presentó una empresa, ¿no? Entonces aquí lo más fácil, y al final lo más, digamos, lo mejor que encontré, o bueno, lo mejor que encontré fue lo más fácil, ¿no? Que es tomar la calificación promedio de todos los proyectos presentados por una empresa ahí, y definir una GI, que es esta calificación promedio normalizada, ¿no? De la empresa, ¿no? Al hacer esto, algunas empresas que recibieron el subsidio terminan debajo del umbral por los promedios, ¿no? Y algunas que no lo recibieron terminan por encima, ¿no? Entonces, yo lo que me quedo es con esto, que es, pues como ven, es diferente a la gráfica ideal que les había presentado antes. Sin embargo, si tengo un salto, si tengo un salto en el umbral, ¿no? Un salto discreto, el cual uso para medir el impacto o tratar de medir el impacto causal del subsidio. Entonces, en este contexto, si tenemos una probabilidad que no va de 0 a 1, lo que se usa regularmente en la literatura de regresión discontinua es la regresión discontinua borrosa. En inglés se conoce como Fuzzy RDD, ¿no? Y bueno, aquí vamos a definir S, ¿no? Como la recepción del subsidio. S igual a 1 si se obtiene el subsidio, si la empresa I obtiene el subsidio. S subíndice I igual a 0 si no lo obtiene. Ahora, esta recepción, como decía, se determina parcialmente, solo parcialmente por la calificación del proyecto, ya que no pasamos de una probabilidad de 0 a 1 en el umbral. Hay aspectos no observados, ¿no? Que pueden influir en la decisión de otorgar el subsidio. Otros aspectos no observados, además de la calificación, que sí es observada. Entonces, ¿cómo se hace frente a esto? Vamos a definir con la regresión discontinua borrosa, vamos a, que es a grandes rasgos, una regresión con variables instrumentales. Definimos TI, ¿no? Igual a 1 si la calificación promedio de la empresa es mayor o igual a 0, y TI igual a 0 si la calificación promedio de la empresa es menor a 0. Entonces, una primera etapa, la recepción del subsidio, se va a instrumentar con esta variable T, ¿no? Y se va a obtener una variable S gorrito, ¿no? Que depende de la calificación promedio que recibe la empresa. Y en la segunda etapa vamos a usar esa variable S gorrito, ¿no? Que es la estimación de la probabilidad de recibir el subsidio, y con ella vamos a estimar el impacto causal en los resultados que estoy midiendo, ¿no? También como es, bueno, el parámetro beta es el que da el valor de la discontinuidad, y como es tradicional en esta literatura, voy a definir polinomios de orden P para tomar en cuenta posibles no linearidades entre la variable de calificación y los resultados que estoy midiendo. Voy a estimar las ecuaciones, la 1 y tanto la primera como la segunda etapa, de dos formas. Primero, incluir todas las variables, todas las observaciones, perdón, todas las observaciones, no todas las variables, todas las observaciones, y estimar hasta con polinomios de quinto grado, y luego irme cerca del umbral y estimar solo con los polinomios de primer y segundo orden. Defino dos umbrales. Un umbral es de más o menos 30 puntos alrededor de, perdón, defino dos ventanas. Un umbral, la primera ventana es de más o menos 30 puntos alrededor del umbral,
Y la segunda ventana, que es la más pequeña, es de más o menos 15 puntos alrededor del umbral. Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a ver, pasamos a la validez interna de diferentes tests, ¿no? Que apoyan la validez de esta metodología de estimación en este contexto. Primero vemos la distribución de las calificaciones. Una cosa que nos preocuparía es si las empresas de alguna forma pueden manipular la calificación que se les da para que las pongan justo arriba del umbral. Si esto pasa, terminaríamos con empresas abajo y arriba del umbral que no son similares entre sí y esto invalidaría el enfoque, ¿no?, metodológico. Entonces, esto se puede ver como de dos maneras. La primera es la que estoy poniendo aquí, que estoy incluyendo una gráfica de densidad de las calificaciones, de la calificación promedio de las empresas. Y vemos en esta gráfica, vemos que arriba del umbral, en efecto, sí tenemos más, perdón, estoy buscando, bueno, vemos que arriba del umbral sí tenemos más empresas que están un poco más cargada la distribución arriba del umbral. Sin embargo, respecto a lo que típicamente se observa en la regresión discontinua, no hay saltos tan grandes arriba y abajo del umbral. Ahora aquí se podría argumentar que pues no, que sí se ve que está más cargado y eso puede invalidar la estimación. Un poco para asegurarme, yo hago diferentes tests que se han creado para medir la manipulación cerca del umbral. Estos tests dicen que no hay evidencia de eso, ¿no? Esos están ya más descritos en el paper, aquí no los voy a presentar. Y bueno, fuera de eso también es valioso observar cómo se comportan otras variables que no están relacionadas con el tratamiento, ¿no? Arriba y abajo del umbral. Entonces aquí estoy poniendo el valor promedio de diferentes factores como el valor de producción, activos, bienes inmuebles, cosas que no están relacionadas con el tratamiento, que en promedio, arriba y abajo del umbral, los promedios arriba y abajo del umbral no toman valores que son estadísticamente significativamente diferentes entre sí. Entonces esto apoya un poco el hecho de que las empresas abajo del umbral son similares. Bueno, ahora ya si vamos a los resultados, primero vamos a ver el resultado del personal de innovación. Aquí lo que tenemos en el eje vertical es el porcentaje de empresas que tienen empleados de innovación. Y en el eje horizontal tenemos el promedio, la calificación promedio por empresa, normalizada en 0, ¿no? Entonces aquí la gráfica nos muestra que sí hay, digamos, nos muestra a grandes rasgos un salto, ¿no? El patrón no es súper fuerte, pero lo que parece mostrar la gráfica es que pues sí parece haber un salto, o sea, cuando pasamos por arriba de el umbral de 0 puntos, ¿no? Esto es como una aproximación que diría, a evidencia que diría, bueno, sí, el subsidio pues parece tener un efecto causal de positivo sobre el personal, la probabilidad de tener personal destinado a actividades de innovación. Para examinar eso con más rigor, digamos, aquí muestro las regresiones, ¿no?, de las ecuaciones que presenté anteriormente. En la primera columna
pongo la muestra completa, todas las empresas que pude emparejar con el censo económico y que respondieron a esta pregunta en el censo económico. Y los diferentes polinomios. Vemos que en esta especificación todas las ecuaciones con todos los grados de polinomios son positivas y están bien, son significativas, ¿no? A valores altos de significatividad. Ahora si nos vamos a la segunda y tercera columna, ya cuando me voy más hacia el umbral, aquí ya solo me quedo con, digamos, el polinomio de grado 1 no es significativo, el polinomio de grado 2 sí es significativo, también con valores altos, ¿no? Entonces yo aquí cierta literatura, ¿no? Reciente de la regresión discontinua dice que lo mejor es enfocarse más como en los polinomios bajos, ¿no? Porque los polinomios más altos podrían darle más peso en la regresión a observaciones que están más lejos del umbral, ¿no? Y si estas observaciones pueden tener valores extremos. Entonces, yo dado eso, o sea, dado lo que ha mostrado la literatura de regresión discontinua, yo esto lo tomo como tal vez no evidencia 100% definitiva, pero sí como algo que sugiere, ¿no? Que el subsidio tuvo un efecto positivo sobre esta variable precisamente, que es el personal que trabajó en actividades de innovación. Ahora si pasamos a las siguientes, voy a pasar al siguiente resultado. Ahora voy a ver el gasto privado en I+D. Aquí, pues bueno, la gráfica ya es bastante diferente a la que teníamos en el otro resultado, ¿no? Aquí sí ven, en realidad no se ve una discontinuidad clara, es más bien los puntos abajo del umbral se centran en valores bastante parecidos, ¿no? En el eje vertical tenemos el gasto privado en innovación como normalizado con el valor de la producción. Y bueno, en el eje vertical seguimos teniendo, ¿no? La calificación promedio de la empresa. Y bueno, aquí vemos que no se ve un salto, ¿no? Arriba y abajo del umbral. Cuando vamos a las regresiones, pues esto se ve pues más claro, ¿no? Aquí sí de plano no se encuentra pues un efecto, ¿no? En prácticamente, pues de hecho en ninguna estimación es significativa a valores tradicionales, ¿no? Aquí tenemos ¿no? En el umbral de 15 puntos, polinomio 2, tenemos una estrellita, pero bueno, ese es un nivel de confianza del 90% que pues tradicionalmente se toma como no suficiente, ¿no? El siguiente resultado, personal de investigación. Aquí, digamos, hay un poco de más estimaciones significativas, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas que no lo son. Entonces yo esto lo tomo pues como no veo tampoco aquí evidencia suficiente o bueno, que sea claramente, que sea al menos sugerente o muy sugerente de que haya habido un impacto positivo sobre este resultado. Finalmente, patentes, ¿no? Adquisición o registro de patentes. También tenemos pues menos coeficientes, pocos, ¿no? Coeficientes significativos. Aquí, bueno, está el tema de que pues es válido, de que puede ser que a una empresa le tome
más de los 3 años que estoy analizando, ¿no? En registrar una patente desde que se inicia el proceso de investigación, ¿no? A registrar la patente, que pues yo considero que es un punto válido. Sin embargo, dado que pues se puede analizar esa variable, pues prefiero pues incluir, ¿no? El resultado que estoy analizando y lo que obtuve, ¿no? Con ese, ¿no? Con esa aclaración, que es posible que registrar una patente pues tome más tiempo que 3 años, ¿no? Si terminar una tesis doctoral toma más de 3 años, tal vez también este proceso de registrar patentes, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo qué es lo que obtuve o lo que he obtenido en esta investigación, lo que bueno, mis resultados sugieren que, como decía antes, el PEI tuvo un efecto positivo en asignar personal a actividades de innovación. No hay evidencia, sin embargo, fuerte que indique que el subsidio sí tuvo un efecto en personal de investigación, patentes o gasto privado en investigación y desarrollo. Como decía antes, la innovación no implica necesariamente un trabajo sistémico, contrario a la investigación, que sí lo implica, ¿no? Según lo define el censo económico. Y bueno, dado lo que obtengo aquí, si sabemos que una de las cosas que pide el PEI o que pedía el PEI a las empresas era que para que pudieran recibir el subsidio, pues tienen que entregar proyectos muy bien definidos, ¿no? Y estos proyectos se califican y a partir de aquí se define qué empresas obtienen el subsidio. Entonces, si tenemos que las empresas tenían que, digamos, registrar proyectos con CONACYT bien definidos y respetar, ¿no? Si en caso de tener el subsidio, respetar lo que presentaron, ¿no? Y gastarlo en ese proyecto. Entonces, ¿qué explicaciones se le pueden dar a estos resultados, ¿no? Bueno, lo que yo he pensado, ¿no? Hasta el momento, es que lo que podría estar pasando es que las empresas que típicamente aplicaban estos subsidios, en promedio, veían a los subsidios, ¿no? O al PEI como un financiamiento más barato para sus proyectos de investigación y desarrollo. Puede ser pues, más barato que, ¿no? Obviamente que pedir un crédito o tal vez sacarlo de recursos propios que podrían destinar a otras actividades, ¿no? Entonces, en caso de que no recibieran el subsidio, ¿no? Si CONACYT decidía o bueno, los evaluadores de CONACYT decidían que el proyecto tenía una calificación más baja que 0 y no recibían el subsidio, entonces puede ser que las empresas de cualquier forma realizaran sus proyectos, ¿no? Vemos que no hay un efecto sobre el gasto privado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si no reciben subsidio, de todos modos hay un gasto, o sea, las empresas van a gastar en investigación y desarrollo. Y ahora, en caso de que sí recibieran el subsidio, lo que parece ser que estuvo pasando es que asignaban más personal, tal vez a proyectos que ya tenían planeados, ¿no? Y tal vez viene de ahí como digamos, el carácter temporal del aumento en los empleados, ¿no? Si no está aumentando el personal de investigación, pero si el de innovación, podemos tal vez pensar que es un personal más temporal que se va a esas actividades, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esa es una explicación posible, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, los resultados de esta investigación son un poco diferentes a la literatura que hay en países de altos ingresos, porque, bueno, como decía, esta literatura ve
que sobre todo hay efectos positivos fuertes, ¿no? Sobre de los subsidios sobre la I+D privada, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Puede ser, aquí tengo dos posibles, ¿no? Explicaciones. Una podría ser que, bueno, yo estoy enfocándome mucho en empresas grandes, tanto por el emparejamiento de la muestra, ¿no? Con los censos económicos, como por el hecho de que en el censo económico son sobre todo las empresas grandes las que responden, ¿no? Entonces el análisis, a pesar de que sí tiene empresas medianas y pequeñas, sí está cargado de manera fuerte hacia las empresas grandes. Y bueno, hay literatura que nos dice que las empresas pequeñas pueden ser más impactadas por estos subsidios, ¿no? Segunda explicación es lo que adelantaba al principio de la presentación, que al ser México, ¿no? Un país lejos de la frontera tecnológica, las empresas pueden ser menos eficientes en traducir, ¿no? Los subsidios, dinero público en más actividad de I+D. Y finalmente, pues si se puede sacar un comentario respecto a la decisión de cancelar el PEI, pues dado que no observo un efecto sobre el gasto privado, es el hecho de cancelar el PEI no causaría que bajara el gasto en I+D privada. Sin embargo, bueno, si el gasto total en I+D, o si digamos, si estos subsidios no se destinan si el monto que se destina a los subsidios no se destina a otros aspectos, pues obviamente el gasto total de I+D pues sí baja, ¿no? Y bueno, puede ser que hay otras entidades que se vean más beneficiadas por estos subsidios, si es posible, ¿no? Pero bueno, eso queda a investigación futura. Y bueno, creo que ya con esto acabaría mi presentación. Ok, bueno, es interesante el tema, realmente y bastante controversial, la verdad, varios de tus resultados, pero algunos de hecho me brincan por algún trabajo que he hecho anteriormente. Sin embargo, bueno, yo lo que sí me llama la atención, digo, no sé, ahí si pudieras ahí detallarnos un poco más. Mira, en general, las empresas que tienen cuestiones de investigación y desarrollo en México, efectivamente, el tamaño es bien importante, ¿sí? Pero también es bien importante el sector en el que se mueven. Entonces, en ese, o sea, si tú tienes el censo, tú puedes saber a nivel de 2 o incluso más dígitos, tú puedes saber qué empresas son las que realmente aprovechan la innovación. Yo creo que eso lo deberías considerar, o sea, también enfatizar el papel de las empresas, o sea, en qué sectores se mueven, ¿no? Aquellas que obtienen financiamiento. Porque si tú puedes determinar cuáles son los sectores, el que sea, pues ya tú puedes dar alguna sugerencia de política pública. Y yo creo que también ahí hay algo, ¿no? Tu gasto privado, viendo tus gráficas, lo que me llama la atención es que aparentemente hay un efecto de sustitución e ingreso en el sentido micro tradicional, porque si te fijas en el caso de cuando ves el gasto privado, parece que hay un desplazamiento cuando llega el subsidio. De hecho, más que decir que se mantiene igual, así gráficamente, lo que parecería es que el gasto destinado el gasto privado tendería a disminuir cuando tienes el subsidio. Digo, yo sé que nada más lo estoy viendo gráficamente, ¿no? Pero sí sería interesante evaluar esa posibilidad y posiblemente intuyo que si ves el sector de las empresas, pues posiblemente tengas ahí 2 que 3 resultados interesantes. Esto como expectativa para desarrollar un poquito más ese trabajo. Y bueno, yo también ahí
creo que ahí hay algo que también valdría la pena explorar. Yo entiendo que estás haciendo una regresión discontinua, borrosa. Eh, Estoy pensándolo en términos del tamaño de tu muestra. ¿Podrías hacer algo equivalente pero con una regresión censurada? O sea, yo creo que si lo haces nada más para validar tus resultados, creo que podría ser una manera de validarlos. Yo entiendo que estás usando una metodología que se usa tradicionalmente, pero dadas las características de las empresas mexicanas, y eso es lo que estoy pensando, incluso no sé qué tan el margen que estás dando de 30 o 15% sea válido, ¿no? Digo, yo entiendo que es una cuestión por convención, pero dada la heterogeneidad de las empresas en México, a lo mejor, pues prácticamente vas a incluir en el 15 o en el 30, vas a incluir a las mismas empresas, intuyo, ¿ok? Entonces, ahí digo, quizá una técnica más sencilla, como un modelo censurado tradicional, en una de esas no te van a salir tan distintos los resultados. Pero bueno, sería cosa de verlo, evidentemente. Entonces, yo creo que ahí esos serían, digamos, como que mis sugerencias para efecto de ver este trabajo, ¿no? O sea, enfatiza uno a quiénes son las empresas ganadoras, las que reciben el subsidio. Intuyo que el tipo de empresa te va a determinar en buena medida eh, quiénes son las que ganan o no. Y dos, creo que la cuestión de el gasto privado, creo que sí merece un poco de mayor análisis porque los resultados como que me sugerirían un resultado contraintuitivo. Da subsidio y lo que haces como empresa privada es que gastas menos. Y esto, pues, si es suponiendo que fuera cierto, cosa que tampoco puede estar seguro, pues habría que verificar si esto ocurre. Bueno, eso en cuanto a mis comentarios. Y hay otros comentarios ya por parte de otra gente. Yo en realidad debo, más que preguntar y hacer sugerencias, debo canalizar comentarios. Me preguntan que, me pregunta el doctor Jorge Villaseñor, coordinador de la maestría en economía, si el programa fue estéril de acuerdo a tus resultados. ¿Tú qué opinarías? ¿Si fue estéril o no? ¿Y qué se podría sugerir para que la inversión y desarrollo privada sea incentivada de mejor manera? Son las dos preguntas que nos hace el doctor Jorge Villaseñor. Ok, ¿respondo ahora? Sí, por favor. Sí, bueno, sobre sus comentarios, doctor Ruiz, sí creo que sí me parecen válidos y creo que es una cosa que podría incluir, ¿no? En investigación, ¿no? Futura. Este, Ahora, sobre las otras preguntas, no, si es estéril, no pienso que sea, digamos, estéril, ¿no? O al menos, bueno, la primera es que no es perjudicial, ¿no? Que eso ya es una ventaja porque no vemos evidencia estadísticamente significativa de desplazamiento, ¿no? En la gráfica sí se ve como un pequeño bajón, pero esto no es estadísticamente significativo. Entonces, dado esto, yo diría que no hay desplazamiento de actividades privadas. Ahora es válido, es un punto importante, es que sí, no hay efectos fuertes positivos más que en personal de innovación. Entonces, yo diría, bueno, al menos eso existe, ¿no? Al menos eso es, puede ser valioso por sí mismo, ¿no? A final de cuentas, el subsidio estaba diseñado así para actividades que van más directamente a meter productos en el mercado y no tanto actividades de largo plazo. Ahora, lo que sí es cierto es que tampoco es como la panacea, ¿no? Entonces, sí diría que, bueno, no es estéril, pero tampoco pienso que fue un programa que de verdad impulsaba, ¿no? Como las capacidades tecnológicas del país. ¿Qué
¿qué se podría hacer? Ahí ya es un tema que ya queda más como a la, un poco a la conjetura, ¿no? Tal vez no, conjeturas que ya no estén como basadas en evidencia muy fuerte, que también son válidas porque es muy difícil tener evidencia muy fuerte de todo, ¿no? Entonces yo diría que, o sea, al leer en este tema, leí un poco de como de la historia, ¿no? De políticas públicas para aumentar capacidades tecnológicas. Y bueno, lo que se hacía, pues era lo que, bueno, lo que muchos países han hecho, pues es como meter dinero un poco más enfocado hacia actividades que le representa mucho riesgo al sector privado tomar, que generalmente es como la investigación más pura, ¿no? Porque los privados cuando ven que su dinero no se ve en un corto plazo reflejado, ¿no? En cosas tangibles, tradicionalmente se asustan y no quieren meter mucho dinero. Pero sabemos que para aumentar capacidades tecnológicas, la investigación en tareas de, ¿no? Investigación básica, ¿no? Física, química, matemáticas, es muy necesaria, ¿no? E investigación de largo plazo incluso, ¿no? Ya más aplicada ¿no? En ingenierías, ¿no? Es, es esencial, ¿no? Para aumentar capacidades tecnológicas. Entonces yo diría, bueno, podemos, dada como esa evidencia histórica, ¿no? Se podrían diseñar programas que apoyen, ¿no? la inversión privada en actividades más riesgosas, ¿no? Por su naturaleza incierta, ¿no? Lo que tenía mucho este programa era que sí daba dinero, digamos, para mejorar, ¿no? Cosas que podían ser simples, ¿no? Mejorar empaques, ¿no? Mejorar como productos, que esas yo pienso que son cosas que si los privados pues no necesitas darles dinero para que lo hagan, ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es como más opinión que evidencia, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos hace el doctor José Miguel Torres es, ¿hay estadísticas de qué tipo de empresas estaban investigando más bajo este programa? ¿Qué tipo de empresas? Bueno, habría de saber qué tipo de empresas en cuanto a qué, ¿no? Si en cuanto a tamaño o en cuanto a sector. Digamos, hasta ahora, bueno, en mi trabajo no tengo esas estadísticas, tengo estadísticas muy generales, ¿no? Pero sí, bueno, tenemos que un poco para tal vez responder un poco, es que al principio del subsidio sí va más destinado a empresas grandes, es posible que fuera porque tenían más capacidades para presentar mejores proyectos. De hecho, por lo que supe, ¿no? Incluso había empresas que tenían su departamento, ¿no? Para bajar recursos, ¿no? Conacyt un poco se dio cuenta de eso y empezaron a poner criterios, ¿no? De darle más ventaja a empresas pequeñas y al final del programa, en los años finales, sí tenemos que había más empresas como, más empresas chicas que obtenían el subsidio. Otra pregunta, nos dicen, ¿cómo influiría la implementación de políticas industriales en este tipo de estudios? Y dice, ¿y si hay alguna que se haya tomado en cuenta para medir los efectos del subsidio? Una pregunta del público. ¿Cómo tomar en cuenta políticas industriales? Bueno, si pensamos en políticas industriales como el Estado definiendo industrias clave, ¿no? Que quiere apoyar, pues creo que eso es un poco más difícil porque, ¿no? De analizarlo en este contexto porque tenemos, o sea, sería más difícil encontrar como un diseño experimental, sería como una cosa más de análisis histórico. Lo que sí puedo decir o lo que me parece es que
hay varios años en que pues México no tiene política industrial, ¿no? Los apoyos de CONACYT han ido más bien como a investigación y desarrollo, ¿no? Que digamos que a comprar maquinaria, ¿no? ¿no? Activos, ¿no? Entonces, esta parte creo que se analizaría más como en una perspectiva histórica, yo creo. Bueno, pues realmente yo creo que este tema es muy interesante, da para mucho. Realmente la cuestión es que ha sido siempre muy controversial el uso de la ciencia y tecnología en México, para bien o para mal, ¿no? De hecho, esta semana acabamos de ver cambios en lo que son los reglamentos del CONACYT, incluso definir cuáles son las áreas de ciencia y tecnología. Ahora ha sido una discusión. Hay gente que son las discusiones de esta semana, de hecho, en CONACYT, ¿no? Porque hay gente que dice que la biotecnología no es tecnología. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Otros que dicen que sí. En ese sentido, yo creo que también el análisis de la investigación y desarrollo, pues creo que no sé qué tan fácil o qué tan conveniente más bien sea considerarlo todo, meterlo en una sola bolsa, ¿no? Por eso era lo que yo te decía, que el tipo de empresas, refiriéndome a en qué sectores se movían, ¿sí? Porque muy probablemente, te digo, quizás viendo la experiencia de un trabajo pasado que hice, pues efectivamente encontraba algo parecido a lo que tú hallabas, ¿no? De que no había muchos efectos en el gasto de inversión, digo. Okay. Pero bueno, algo que sí me llamó la atención o que mis resultados parecían indicar es que en cierto tipo de industrias, cierto tipo de empresas, a lo mejor se ve un impacto, pero en cierto, no en todos. Entonces, Okay. por eso fue por lo que te comentaba esto. Bueno, a ver, déjame ver si es que estoy viendo simultáneamente preguntas. A ver, vino otra pregunta de un estudiante, perdón. Me dice, déjame, mira, justamente, ¿qué tipo de entidades se verían mejor beneficiadas por estos subsidios? Perdón, es algo que nos estaba preguntando alguien. Sí, ok. Pues mira, la verdad es que creo que eso ya es un, un tema difícil de resolver. Yo creo yo, como decía, yo creo que si se investiga, se pone un poco de más dinero en investigación más, investigación básica, ¿no? Física, ¿no? Matemáticas, ingeniería, ¿no? Como más dura, ¿no? Hay beneficios en el largo plazo, ¿no? Que son difíciles de medir, ¿no? Y que van a venir en tiempo, ¿no? Tal vez en muchos años, ¿no? Pero creo que es muy importante para poder aumentar capacidades tecnológicas. Y bueno, esta investigación, pues regularmente, ¿no? Se hace en centros de educación, ¿no? Universitaria o en centros de investigación, en centros de investigación, ¿no? Hay ciertas empresas que tienen departamentos también de investigación, claramente. Con esas empresas se pueden crear asociaciones, pienso yo. Pero bueno, esto lo digo ya es como más tema de como opinión, ¿no? Que evidencia dura, ¿no? Sí, pero evidentemente tú eres el experto en este tema realmente, entonces tus opiniones son bastante importantes. Bueno, Gracias, gracias. Quisiera ser, pero gracias, no sé. Creo que
No sé si soy el experto, pero bueno, un poquito de lo que he aprendido me hace pensar como eso. Ya. Bueno, pues mira, pues te agradecemos realmente tu presentación. Realmente podríamos discutir más esto, pero lo que tenemos es una limitación, una restricción de tiempo, literalmente. Okay. Aprovecho nada más para agradecerte y comentarte que, bueno, voy a compartir por un segundo mi pantalla para efecto de presentar un reconocimiento, no sé si lo alcancen a ver, en ese momento, un reconocimiento al maestro Manuel Salvador Chávez Jiménez, otorgado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a través del doctorado en Estudios Económicos y la maestría en Economía, por tu participación como ponente en el Seminario de Investigación Económica 2020 con el tema Los efectos de subsidios públicos a la investigación y desarrollo privada en México. ¿Sí? Entonces, pues sinceramente te lo agradecemos. La constancia te la paso en un minuto de manera electrónica y pues realmente espero que podamos seguir teniendo resultados nuevos de tu investigación porque seguramente serán interesantes y además tendrán un impacto importante sobre la política pública en México. Entonces, pues Muchas gracias. te agradecemos. A ver, nada más. Y me regreso acá. Pues con esto no sé si terminamos el seminario, no sé si alguien quiera, si hay alguna otra petición de público. Ay, sí, para variar si hay. Pero bueno, pues ya estamos ya en el límite de tiempo, pues nuevamente te agradecemos y esperemos que sea la primera de otras posteriores participaciones. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todas las personas que han estado aquí con nosotros viendo este seminario. Varios profesores los tuvimos ahorita en vivo, incluso del DF, eh, profesores de aquí de Guadalajara, de diversas zonas, y pues la verdad sí da gusto ver que este tipo de temas empiecen a trascender y tengan interés por parte de académicos de diversas instituciones. Bueno, pues no sé si quieres agregar algo, Emanuel, por favor. No, pues solo agradecerles pues a usted y a todos los que estuvieron presentes, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. La próxima semana tendremos otro seminario con otros temas interesantes y pues les agradezco su asistencia a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.